Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a reanudar las actividades de este primer día del Foro Nacional TEMEC en un balance a 3 años de su implementación. En este caso vamos a dar inicio a la mesa número 5, titulada Inversión extranjera directa. Y vamos a comenzar con las participaciones de esta tarde. En primer lugar, me voy a permitir presentar a nuestro primer ponente, quien es Leo Guzmán Anaya, quien egresó de la licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, obtuvo su maestría en Economía por la Universidad Internacional de Tokio en Japón y el doctorado en Ciencias Económico-Administrativas con la especialidad en Economía Aplicada por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus intereses de investigación se orientan a la inversión japonesa automotriz en México. Junto con el doctor Guzmán, su coautora, María Guadalupe Lugo Sánchez, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco, recibió el grado de doctora en Políticas Públicas y Desarrollo en 2022 y maestra en Negocios y Estudios Económicos por la Universidad de Guadalajara en 2011. Actualmente es profesora de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es política económica y comercio entre Japón y México. Y en conjunto nos presentan la ponencia titulada El TEMEC y la inversión extranjera directa japonesa automotriz en México. Le recuerdo que tiene 20 minutos, doctor. Gracias. ¿Con este o...? Sí. Esa es. ¿Listo? Muy bien, gracias. Primero, agradecer al doctor Samuel Ortiz Velázquez por la organización y la invitación a participar en este foro donde se discuten temas tan relevantes para el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, como se mencionó, voy a platicar el día de hoy sobre inversión extranjera directa japonesa, específicamente en la industria automotriz, y qué ha sucedido en estos últimos años debido al TEMEC. Siguiente. Entonces, como contenido de la presentación, voy a primero hablar en términos contextuales de la industria automotriz en México, después hablar sobre cuestiones de flujos de inversión japonesa automotriz en nuestro país y también platicar sobre el TEMEC y cómo este ha afectado los flujos de inversión automotriz japonesa en los últimos años, y terminando con retos y oportunidades que se observan para la industria automotriz en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, en términos contextuales de la industria automotriz en México, la que sigue. Bueno, en el 2022, si empezamos a observar algunas estadísticas de producción automotriz, observamos un incremento del 6% en términos globales en la producción de automóviles, con un total de 85 millones. Y lo importante de esta cifra es que ya estamos en niveles prácticamente previos a los observados en la pandemia. Y esto también se observó para el caso de México, ¿no? El crecimiento entre el 2021 y el 2022 fue del 10% en términos de unidades producidas. Y esto registra un total de 3.5 millones de automóviles y nos ubica como el séptimo productor global. Entonces, el 80% de esta producción es exportada principalmente a los mercados de Estados Unidos y Canadá, lo que nos ubica como el cuarto exportador global. El 73% de esta producción que exportamos, como mencionaba, se concentra solamente en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, la industria es altamente relevante para el sector manufacturero mexicano, representa el 18% del PIB manufacturero y emplea a más de 930,000 trabajadores. Sí, la que sigue, por favor. Así está. Ok. Entonces, si observamos cómo se ha dado la distribución de estas ensambladoras
dentro del país, pues podemos observar esta ubicación en ciertas regiones muy marcadas del centro, del occidente y del norte del país. Entonces observamos no solamente ensambladoras norteamericanas, europeas, sino también una presencia importante de ensambladoras japonesas. Si ya lo vamos aterrizando a cuestiones de inversión japonesa en específico, los flujos de inversión extranjera directa de Japón vistos desde 1999 hasta el 2022, podemos observar que para la industria automotriz pues se ve un incremento importante a partir del año 2010. Entró en vigor un acuerdo de asociación económica entre México y Japón en el 2005, pero a partir del 2010 empezamos a ver este incremento interesante en los flujos de inversión, específicamente para el sector automotriz. Y si lo comparamos nada más en el año 2022, bueno, Japón ya es la segunda fuente de IED automotriz para nuestro país, y es donde estaremos platicando un poco más adelante sobre este aspecto. Como lo mencionaba, bueno, a partir del 2009 vemos un incremento importante en el número de empresas. Si lo comparamos con el 2020, por ejemplo, en el 2009 teníamos 400 empresas japonesas registradas, para el 2020 eran más de 1,300, ¿no? Entonces vemos este crecimiento importante en inversión de este país, y bueno, 80% está en el sector manufacturero. Y específicamente en el sector automotriz, la inversión japonesa representa el 60%. Otro dato importante es que las empresas japonesas contribuyen a las exportaciones automotrices de nuestro país, con un 40% de las exportaciones totales de esta industria. Pues da la que sigue, creo que tal vez ya no está. Y bien, bueno, si empezamos a ver esta localización de las empresas japonesas automotrices en México, tuvimos datos de diferentes fuentes y empezamos a hacer esta georreferenciación de las diferentes unidades, tanto de proveeduría como de ensambladoras automotrices japonesas, y empezamos a ver esta aglomeración en ciertas regiones también de lo que se conoce como el Bajío mexicano, ¿no? Ubicado en estos estados del centro occidente. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado a buscar, o más bien analizar esta localización de las empresas japonesas? Primero que nada, empezamos a observar que muchas empresas no solamente se ubican en México para exportar a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, sino también para mercados sudamericanos, como es el caso de Brasil. Algunas también buscan el mercado interno, el cual está en crecimiento, además pues de factores importantes de localización, como lo es presencia de infraestructura, costos competitivos y mano de obra calificada, así como ambientes macroeconómicos estables. Estuvimos trabajando un estudio a nivel regional, y empezamos a ver ciertas preferencias de aglomeración de lo que observábamos a través de análisis espacial de datos, y observábamos cierta aglomeración en términos no solamente espaciales, sino también a través de integración organizacional, y donde no solamente la proximidad a las ensambladoras era un factor determinante, sino también ciertos variables como es la infraestructura, la presencia de parques industriales, la presencia de otras empresas japonesas y cuestiones inclusive de política pública regional que fueron importantes. Entonces, en términos de beneficios, ¿qué podríamos esperar? Pues a través de esta aglomeración de las empresas automotrices en ciertas regiones, pues economías de escala por un lado, reducción en costos de transacción, posibilidad de cooperación no solamente entre las empresas extranjeras, sino con empresas también nacionales, y la posible presencia de derrames productivos o de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando como tendencias a través del TMEC y cómo está afectando los flujos de inversión japonesa automotriz? Bueno, en términos, primero, así como un análisis de lo que estamos observando, bueno, teníamos antecedentes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual ya se ha discutido y comentado en otras mesas. Y bueno, a través también de la pandemia del COVID-19 empezamos a ver estas disrupciones en las cadenas globales de valor.
y estos nuevos sistemas productivos entonces empiezan a favorecer, reducir riesgos sobre cuestiones de costos y eficiencia, ¿no? Entonces, los procesos que hemos platicado durante el día, nearshoring, reshoring o friendshoring, ¿no? Entonces, también en términos de la inversión automotriz japonesa, tenemos que tomar en cuenta las nuevas regulaciones que tiene el TMEC en términos de reglas de origen, por ejemplo, y mercado laboral. Y esta, bueno, de alguna manera va a favorecer la integración regional, resaltando la importancia de los proveedores ubicados en México. Esos son algunos de los nuevos requerimientos de reglas de origen en términos de valores de contenido regional. Por ejemplo, pasamos del 62.5 a 75% en partes y componentes que deben estar, que deben ser producidos dentro de Norteamérica. De ahí, bueno, tenemos estas partes que son conocidas como esenciales: el eje, el chasis, motor, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, transmisiones y baterías, los cuales pasan a un 75%. Después tenemos lo que son conocidos como partes principales, los cuales quedan registrados en 70%, incluyen sistemas de freno, aire acondicionado, paneles de control, escapes, parabrisas, llantas, partes de motor y transmisión. Y por último, las partes que se denominan como complementarias: equipos de audio, cinturones, convertidores catalíticos, volantes, iluminación, cerraduras y sistemas de cableado, los cuales quedan en un 65%. Y el otro aspecto que también es importante resaltar dentro de esta presentación, bueno, es la cuestión del sector o de las disposiciones laborales, los cuales requieren que 45% estén dentro de un esquema de producción de $16 la hora, bajo estas diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, el 25% deben estar en términos de materiales, manos de obra y transportación, bajo un esquema de $16 la hora. El 10% puede estar en gastos de investigación y desarrollo y tecnologías de la información, y un 5% se otorga cuando se logre producción de ciertas cantidades de motores o de transmisiones que sean producidos en un esquema de $16 la hora en Estados Unidos o Canadá. Entonces, también, ¿qué podemos observar a través de estas nuevas tendencias que durante los últimos años de la inversión japonesa? Pues simplemente en el año de 2022 los flujos de inversión automotriz crecieron un 44%, ¿no? Las empresas japonesas, de lo que estamos observando en los datos, buscan incrementar su presencia en México, inclusive con los nuevos requerimientos que tiene el tratado, el TMEC. Casos muy específicos: estas empresas de Keijin y Piolax, que son proveedoras de la industria automotriz, ya incrementaron sus salarios a $16 la hora para cumplir con esos requerimientos del TMEC que así lo señalan. Otras empresas como Sumitomo Drive Technologies, Uchiyama Manufacturing Corporation, están ampliando o abriendo nuevas plantas en nuestro país, a la vez de ensambladoras como Toyota, Mazda y Honda, que están incrementando su presencia en México, e inclusive el caso de Toyota con la idea de empezar con producción de autos eléctricos en México. Puedes cambiar la... Sí, entonces decíamos que las empresas japonesas se están ubicando en nuestro país para mantener esta competitividad que está dado por los incentivos de las nuevas regulaciones del TMEC. Y algo que estábamos revisando, por ejemplo, en este año tenemos 11 modelos de autos japoneses que son ensamblados en México y exportados a Estados Unidos, y 7 de ellos no cumplen con el contenido, el contenido de valor regional del TMEC, solamente tienen entre el 50 y el 70%. Y 4 de ellos sí cumplen, que ya están dentro del 75 al 85% de contenido regional. Entonces, esto nos habla también de nuevas posibilidades para incrementar la proveeduría ubicada en México. Bueno, entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué retos y oportunidades tenemos para la industria automotriz? Por un lado, pues las ventajas para el caso de México, como lo hemos comentado, no solamente la apertura comercial, la localización estratégica de nuestro país,
Inclusive si lo vemos en costos laborales, el precio del salario, bueno, el salario promedio en China es de alrededor de $5.51 por hora. En México el promedio salarial es de 4.45 y si lo vemos a la industria automotriz es solamente de $2.9 por hora. Entonces, en términos de costos laborales estamos mucho más competitivos que China y en términos de mano de obra calificada, ¿no? Estamos graduando alrededor de 110,000 ingenieros por año, que también es otro factor importante que nos pone competitivos en esta industria en particular. En términos de infraestructura, bueno, tenemos sectores industriales altamente desarrollados, no solamente el caso del automotriz, sino podemos pensar en otros como el electrónico, el médico, inclusive el aeroespacial. Y bueno, también ya para ir comentando algunas oportunidades y desafíos que tenemos enfrente, algo importante que debemos señalar es que la industria todavía importa más de la mitad de los insumos necesarios a nivel Tier 1 y Tier 2 de proveeduría y las empresas mexicanas solamente aportan el 30% del contenido local. Entonces aquí existe todavía una área de oportunidad muy grande para que las empresas mexicanas se integren en estas cadenas globales de valor. Y bueno, tenemos esta reestructuración de estas cadenas post-COVID-19, lo que nos habla de una mayor integración vertical de la industria, pero eso también tiene nuevos requerimientos de calidad y productividad más competitivos. En términos de infraestructura, bueno, aunque hablamos de estos procesos de nearshoring, debemos pensar en si tenemos la infraestructura necesaria para la atracción de estas empresas multinacionales que están por ubicarse en nuestro país. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, la demanda se duplicó entre el 2001 entre 2001 al 2022 y ese incremento, 40%, está relacionado con la industria automotriz solamente. Aquí también tendríamos que pensar en cuestiones, por ejemplo, de energía, ¿verdad? También como uno de los retos importantes. Y lo que habíamos mencionado, bueno, el TMEC, la cuestión de partes y componentes, que pasamos al 75% y el 45% bajo esquemas de $16 la hora. Entonces, nuevamente, integración regional con importancia de proveedores que estén ubicados en México. Y también otro reto que tenemos, el de los autos eléctricos, que aunque es una transición gradual, en el 2019 solamente el 3% de la demanda total de autos era de autos eléctricos, en el 2022 ya fue del 13%. Entonces, nuevos sistemas productivos pues va a tener mucho que ver con la infraestructura de cada región y esta transición será gradual. Pero también algo que debemos señalar es que los autos eléctricos requieren de menos partes y componentes, lo que todavía va a traer una mayor presión a los proveedores tradicionales que no logren cambiar sus sistemas de producción para estas nuevas tecnologías. Y bueno, como conclusiones, decíamos, tenemos nuevos requerimientos del TMEC que ha traído disrupciones a la industria automotriz. Estas posibilidades de nearshoring brinda retos, pero también oportunidades para nuestro desarrollo de la industria automotriz en México. Y de lo que estamos observando, la industria japonesa se está adaptando a estos procesos bajo el nuevo TMEC, inclusive aumentando salarios o aumentando la capacidad productiva de diferentes áreas, ya sea de proveeduría o de ensambladoras. Y bueno, tenemos ahí pendiente la cuestión de desarrollo de proveedores, ¿verdad? Inclusive si tenemos la llegada de estas empresas multinacionales, cómo es que vamos a lograr la capacitación de mano de obra y cómo vamos a transitar a producción de autos eléctricos. Y por ahí tenemos también estudios que hemos ya terminado de casos exitosos de cooperación japonesa en la industria automotriz, donde se ha dado el desarrollo de proveeduría local y entrenamiento de recursos humanos necesarios para la industria a través de estos canales de cooperación con agencias japonesas o con empresas japonesas. Entonces dejo hasta ahí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Guzmán, incluso por atender puntualmente al tiempo. Y bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta mesa, titulada Los factores del nivel del desarrollo como atractores de la IED en México. En este caso presentada por Leobardo Pedro Plata Pérez. Vamos en presencial y... me voy a permitir leer la síntesis curricular del doctor Plata. Él es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona,
maestro en Análisis Económico por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestro en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son racionalidad individual y social, economía del bienestar y elección pública, justicia distributiva, economía matemática, crecimiento y trampas de pobreza, entre otros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues dijo muchas cosas floreadas de mí, pero como ven ya estoy en la etapa de rendimientos decrecientes y se va a notar en la presentación. Esta realmente agradezco también mucho a Samuel por la invitación, porque lo que les voy a presentar está ligado a un proyecto que yo tengo del CONACYT que no he terminado y se refiere más al desarrollo, a cuáles son los factores del desarrollo. Entonces los voy a comentar ahí, pero cuando vi el libro de Samuel, porque me invitaron a comentarlo, pues dije, pues la inversión extranjera está directamente ligada también con el desarrollo, pero ¿de qué manera? Entonces esta es una primera aproximación lo que voy a presentar ahí con mi coautora Noraima, pero es una versión todavía muy sin terminar, entonces bastante descriptivo, los resultados fuertes van adelante. Entonces, la principal pregunta, bueno, aquí están las preguntas importantes. ¿Cómo se relaciona la inversión extranjera directa o la IED directo con el desarrollo económico y social? El problema es la inversión extranjera directa, pues la hemos estudiado aquí o han visto en todas las presentaciones, hay un súper detalle de análisis de en qué industria, cuál es la dinámica, está bastante estudiado eso. Pero cómo eso impacta en el desarrollo y qué es desarrollo económico y social, ¿no? ¿Por qué interesa lo social? Pues simplemente por este señor, por Silva Herzog, que sus enseñanzas son por ahí, o por Amartya Sen, que son en lo que me voy a centrar para lo que quiero desarrollar. Regrésales un poquito. Entonces lo que les decía es que el desarrollo se puede medir de muchas maneras. Por ejemplo, algo que vamos a tratar aquí es bienestar social a la CEN. Bienestar social a la CEN es el PIB per cápita multiplicado por 1 menos el índice de Gini, de tal manera que involucro, cuando el Gini crece mucho, entonces aunque tengas mucho PIB per cápita, baja tu bienestar. Y si hay mucha igualdad, Gini vale 0, entonces el bienestar cuenta alto. Y la manera clásica de heredar de CEN es el IDH, el índice de desarrollo humano que mide la ONU y que está muy medido, y hay estadísticas a nivel desde municipios, países, zonas, está muy trabajado ese. Pero otra idea de desarrollo es el libro de Zen, que dice desarrollo como libertad. Entonces voy a dedicar una página que sigue a comentar un poquito de eso, porque es una idea de desarrollo más amplia. Entonces el desarrollo, como yo lo estaba pensando, se mide con el IDH, pero digamos que el IDH ya es una consecuencia de lo que pasó antes en el desarrollo. El IDH mide la educación, la salud y el ingreso, digamos. Pero eso como que eso es lo que pasa en un país o en un municipio con eso, o en un estado, proviene de fenómenos más que no sabemos explicar. Entonces, un intento que yo quería hacer en el proyecto ese que les digo es explicar de dónde proviene el IDH, cuáles son los factores que nos hacen observar esos índices. Entonces, yo puse como propuesta inicialmente la educación de calidad, la infraestructura. O sea, cuando hay infraestructura en una zona, que hay comunicaciones, hay hospitales, hay todo, pues hay más desarrollo. La cohesión social es otra que le llamo así entre comillas porque hay artículos que la miden y apenas ando leyendo. O la cooperación, cuando una sociedad es muy cooperativa, se favorece que haya problemas no sociales y que haya más crecimiento y desarrollo. Y la educación pues tiene que ser de calidad. Entonces esos son los factores que yo tenía. Pero ahora lo que estoy poniendo pues es que también detrás de eso está otro factor ligado a eso, es la infraestructura, la inversión extranjera. ¿Qué ocurre con los estados de la Federación en México? Pues es eso en lo que nos vamos a centrar. La parte descriptiva va a estar por ahí. Entonces adelante, por favor. Entonces le decía que iba a tardar un minuto en esto de libertad, porque el tema de la libertad realmente, si eso está ligado al desarrollo, pues hay que preguntarnos libertad respecto de qué o libertad para quién. Y si uno analiza la historia, en los cursos de historia económica se enseña pues que la libertad es algo relativamente nuevo, porque en la época feudal había siervos y señores,
y la libertad primera que se pregonaba, pues era la de libertad de producir o de transitar para vender mercancías de un lugar a otro, que no hubiera los peajes, etcétera, y era una libertad más comercial, pero esa no es a la que se refiere Sen, ¿no? Entonces la Revolución Francesa generó instituciones que pregonan libertad, igualdad y fraternidad, pero eso nomás se pregona, porque realmente está en todas las constituciones, pero no es una cosa que se garantice ni se mida. Entonces una cosa muy buena sería proponer cómo se mide eso de la libertad, aunque hay indicadores por ahí. Pero, por ejemplo, vi un artículo de Pérez Zamorano que dice que el capitalismo pregona la libertad criticando los regímenes totalitarios, pero es la libertad esta la que se pregona, es como si fuera la libertad de una mosca en un vaso cerrado. O sea, se dice, sí, eres muy libre, pero en realidad, ¿qué puedes hacer? Como ciudadano eres muy libre, sí, pero a ver, tienes acceso a ir a cualquier universidad, te puedes trasladar, si te enfermas te vas a tener una seguridad de que te cubren, etcétera. Entonces, medir la libertad es un tema interesante. Y pues Zen dice que sin libertad no hay desarrollo. Y ahí sale lo de las bases del IDH, del desarrollo humano que él propone y que lo medimos. Entonces, seguimos. Eso era como un paréntesis. Entonces, revisando literatura, por ejemplo, el primer libro que hay de desarrollo, pues es el de Debra Rey, ¿no? De 2011 por ahí. Y yo lo revisé para ver si tenía que ver ahí la inversión extranjera directa. Y no hay mucho, casi no dice, y pues ya a estas alturas ya pasaron 11 años o casi 15 desde que se hizo. Entonces lo que encontré más pues es el libro de Samuel, donde hace una muy buena reseña en 15 capítulos donde trata estos temas, porque, pero se está dedicado a analizar la IED en la producción per cápita de América Latina y los efectos de las empresas multinacionales, y los capítulos se dividen así como dice ahí: determinante de la IED en las políticas de desarrollo económico, los impactos medioambientales y resistencias de las inversiones. Es un análisis muy completo porque ve todos los ángulos. O sea, no solo favorece que haya inversión para crecer y desarrollo, sino que también hay que ver las consecuencias no negativas de la inversión y las resistencias que hay a veces en las comunidades a que lleguen las mineras a contaminar. Y a otro tema es el de buscar, se crea salarios, diversidad de salarios, a pesar de que haya inversión, pero puedes crear desigualdad porque los salarios, creo que está en la que sigue. Pero también entran los factores institucionales, etcétera. El libro está muy bien. Y luego hay más literatura aquí que no me quiero detener tanto, porque si no se va a ir el tiempo. Pero, por ejemplo, la anterior todavía, por favor. Encuentran, por ejemplo, que este artículo de, no me acuerdo dónde está, creo que de la REMEF, de Salvador Rivas, encuentra que la inversión, la IED genera concentraciones por entidad federativa y por sector, que eso es lo que se ve, no es pareja. Entonces, por eso vemos los lugares donde hay más inversión: el Bajío, la capital, San Luis, Monterrey, Guadalajara y otros lugares que están más alejados, bueno, Coahuila. Pero hay otro artículo, por ejemplo, que menciona, creo que es una visión también más crítica de la inversión que realizan las transnacionales. Y hay bastante literatura que ya no revisé, pero lo que se puede sentir con esto de, a fin de cuentas, de la inversión, es que vean que se está dando un proceso de estandarización, en el sentido de que ahora todas las empresas que antes eran muy diversas y las tecnologías eran bastante diversas, ahora hay un sentido en todas, todo el mundo que trabaja en zonas industriales habla de lo mismo. Hablan de las líneas de producción, de la atención clientes y la atención a los proveedores, cosas que antes no eran tan importantes, estudiaban otros temas. Ahora hay como una estandarización ahí, incluso cursos que se llaman ahora desarrollo organizacional, para estudiar el desarrollo de las organizaciones y entender cómo está este mundo y cómo va evolucionando. Y este foro pues es un ejemplo de estudiar esas dinámicas de cómo se va moviendo. Entonces, ese es en lo que estamos, ¿no? Pero me gusta mucho el foro porque están viendo a nivel muy micro los enfoques. Yo esta cosa que estoy haciendo es una cosa como más amplia, más macro tal vez, aunque yo soy micro y sé casi cero de macro, pero bueno, si no me critico yo aquí, ¿verdad? Entonces, la modelación que quería proponer está aquí, nada más las ideas, no está los desarrollos ni las optimizaciones ni nada de eso, pero sería, a fin de cuentas, la producción depende pues de capital y trabajo como siempre, pero habría que ver el capital
como que el capital es la infraestructura, para ligarla con las ideas que tenía antes, pero la infraestructura puede crecer con la inversión. Entonces, al dato que me mida la infraestructura, se le agrega como la IED para que crezca, y si la IED es cero, pues no crece. Y eso, bueno, hay que medir todos los detalles de unidades, etcétera. Y el trabajo, pues se puede poner como que es una cosa, es una variable que también depende de la educación de calidad, pero ahí la educación habría que ponerla como un cociente, por ejemplo. La cantidad de gasto en educación como un numerador, si no es de calidad, y dividido como denominador, y la de calidad como numerador, para sacar un indicador ahí de que la calidad cuenta. Hay que pensarlo bien, pero eso sería una cosa para hacer. O sea, no es la idea de incluir educación, porque si uno ve gasto educativo, pues sí hay mucho, pero la calidad, ¿cómo la mido? O sea, lo tendría que descontar de alguna manera por la calidad. Y por otro lado, pues lo de la cooperación social y la cohesión también se mide. Mi interés es medir todo eso a nivel de estados. Y luego ya perdón, los resultados sería el bienestar a la cena, o sea, el PIB per cápita por uno menos la desigualdad y el PIB per cápita, ¿no? Y el índice de desarrollo humano, porque son dos indicadores de bienestar, pero distintos. Entonces una pregunta es, pues, que se parecerán o no se parecerán, o cómo se portan. Entonces ahora sí vamos a lo que hay de indicadores, que estos apenas lo estoy viendo. Pero ahí vamos a ver como es un análisis meramente descriptivo, solo va a agrupar variables. Esta podemos pasar porque también este es el Gini. Esta es una que relaciona la inversión extranjera en el 20 con, esto está mejor, miren. Lo que se tiene en la base que estamos formando es una matriz donde las columnas son los estados y luego las filas, perdón, las filas son los estados desde Aguascalientes hasta Zacatecas y las columnas son muchas características o variables que se observan de los estados. Entonces ahí está pues el PIB, tenemos la infraestructura, o sea, todas las que he comentado, el Gini, el IDH, y muchas hay de educación, etcétera. Esas son las columnas. Entonces, un primer análisis muy descriptivo es esta idea de los clusters, que no sé si conozcan, los que no la conozcan, los que ya la conocen, pues qué bueno, y los que no les digo rápido. Cada estado es un vector, o sea, a cada estado le doy unos numeritos, que son un vector. Y los clústeres lo que hacen es tratar de medir distancias entre los estados. Como son mediciones numéricas, pues hago una distancia euclidiana o la que sea. Y entonces con eso se sacan unos indicadores y se sacan mapas, por ejemplo, donde puedo ver, a ver cómo quedaron los estados. Ya digo, este se parece a este, está bien lejano, etcétera, porque se saca con base en todas las observaciones, es muy descriptivo. Pero aparte de eso se pueden sacar lo que le llaman los dendogramas. Entonces, por ejemplo, aquí toda esa información que tenemos me está diciendo que Ciudad de México y Nuevo León se parecen mucho. Por ejemplo, acá a la derecha, Nuevo León y Ciudad de México son algo que se parece mucho. Pero, por ejemplo, otros que se parecen serían estos, Coahuila y Querétaro, a nivel así, Querétaro y Oaxaca en otras cosas. Se van agrupando y al final de cuentas, pues toda esta rama de aquí son unos en un nivel más grande. Y así, uno cuando estudia esto, pues se le van ocurriendo las ideas de cómo interpretar poco a poco. Pero vean el tipo por ejemplo, Nayarit, Michoacán, Puebla y Hidalgo están en una misma, parecido Puebla y Hidalgo en una y Michoacán y Nayarit en otra. Lo que se esperaría encontrar aquí son resultados similares a los de la literatura, de que la inversión genera desarrollos en unas zonas de un modo y en otras no tan favorecedor. Por ejemplo, el resultado ese de que donde hay mucha inversión, los trabajadores pueden estar ganando más, los que estén calificados y los que no, pues cada vez menos, y entonces se crea desigualdad. O sea, no todo se favorece el desarrollo. La que sigue. Entonces, esta es otro clúster, pero tomando en cuenta la infraestructura vista como kilómetros construidos en los estados, en la desigualdad, la población económicamente activa.
Y entonces ahí está otra vez con esas variables, Aguascalientes y Colima son parecidos, Veracruz y Chihuahua y Veracruz, etcétera, Estado de México, Sonora, y así se va armando otra vez. Estos hay que analizarlos y pensarlos con más detalle, pero y ver con las variables que se generaron más. Y ya creo que lo que sigue de ahora son correlaciones. No sé cómo estamos. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, ya son puras correlaciones. Miren, por ejemplo, aquí está, la inversión extranjera directa se mide abajo con el bienestar alaceno, o sea, el PIB por 1 menos Gini. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, pues, ¿quién es alto aquí? Pues tiene bastante inversión la Ciudad de México y tiene bastante buen bienestar. Pero, por ejemplo, Campeche, aquí, ¿por qué Campeche tiene mucho bienestar? Porque hay mucha igualdad, ¿no? Hay mucha igualdad y hay mucha inversión ahí, pero no hay tanta inversión como acá. O sea, diría que hay menos inversión, pero el hecho de que haya mucha igualdad entre toda la gente que vive allí, pues hace que el bienestar sea alto porque no se descuenta mucho el Gini. Bueno, y aquí está, pero al menos hay una correlación así, si lo ven quitando estos outliers, digamos, pues sí se ve que a mayor inversión hay más bienestar. O sea, aquí si le metemos una regresión, casi seguro que sale significativo, que mayor inversión genera mayor bienestar a la CEN. A ver la que sigue. La que sigue es lo mismo, pero ahora es la inversión en el PIB per cápita, que esa es la más tradicional. O sea que se ha tratado a ver cómo impacta la inversión en el crecimiento directamente. Y más o menos vean que es lo mismo. Y otra vez está el outlier, Campeche. No sé por qué está aquí así, por qué está tan... hay que revisar el dato del punto Campeche porque se sale de los demás, pero vean cómo está bastante relacionado otra vez. Mayor inversión genera mayor crecimiento per cápita. Y acá están los grandes, ¿no? Nuevo León, Ciudad de México, Baja California y los de los amolados, Chiapas, ¿no? Chiapas, Colima, Oaxaca, Tlaxcala. Bueno, más, y ya casi se acaba. Y esta es de la inversión extranjera directa con el Gini. Aquí está directo con desigualdad, aquí ya no se ve muy claro. Fíjense, aquí ya con la inversión extranjera no hay así no se ve claro que hay una relación lineal. Aquí claramente hay no linealidades. Entonces hay artículos, por ejemplo, que me dicen que si la inversión rebasa cierto porcentaje del PIB o representa en el PIB del lugar cierto porcentaje, entonces es buena. Pero cuando no. Entonces eso puede estar pasando acá. Que hay estados cuando sea bien es que cuando la inversión es suficiente y rebasa cierto porcentaje del PIB estatal, y cuando es demasiado baja, no. Pero bueno, aquí se ve que no se ve qué decir aquí, o sea, no hay una relación así que se vea más o menos creíble y directa. Y se me hace que ya se acabaron. Aquí dice que hay otra que también se ve como línea, pero habría que estudiar con más detalle. Todo esto nos lo van a decir después las regresiones. Esta es la inversión con el desarrollo humano. De desarrollo humano no he revisado más bien literatura que liguen la inversión con el desarrollo humano, el clásico, que hay muchos datos de eso. Pero como se ve aquí, pues otra vez, hay en una zona cierta linealidad que a mayor inversión sí se genera más desarrollo humano, como se mide clásicamente, pero aquí en esta zona pues no, porque tenemos Aguascalientes y Chiapas totalmente distintos. Aguascalientes tiene mucho desarrollo pues porque ahí está el INEGI y todo el mundo tiene trabajo, etcétera, pero en Chiapas no. Entonces están al mismo nivel de inversión extranjera, pero uno tiene mucho desarrollo humano y el otro no. Entonces noten ahí estas son las cosas que hay que separar y habría que explicar si se hace bien el modelo teórico con parámetros ahí para ver por qué esa separación y qué es lo que determina que Aguascalientes sea diferente de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Bueno, es simplemente un bosquejo de lo que queremos hacer y pues muchas gracias. Ya si hay más. Muchísimas gracias al doctor Plata por su presentación y sus avances. Gracias igual por
ir en tiempo. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente en presencial para después dar paso a las colegas que están conectadas de manera remota. En este caso, presentar la ponencia titulada Economías de aglomeración e IED en México, presentada por Jaime Alberto Prudencio Vázquez, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular. Él es doctor en Economía en el campo de conocimiento de Economía Urbana y Regional por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante desde 2019 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el área de Relaciones Productivas en México, Departamento de Economía. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidato desde enero del 2023. Sus intereses de investigación son productividad laboral de la manufactura y desarrollo regional, ciudades, economías de aglomeración y productividad laboral, disparidad regional y su medición, temas en los que cuenta con trabajos publicados. Adelante. Muchas gracias. También, como mis colegas que me han precedido, agradecer la invitación y la organización del foro a mi colega y amigo el doctor Samuel Ortiz. Y en realidad me resulta muy estimulante compartir la mesa con mis colegas, trabajar también de la mano de Samuel con los temas que me devuelven a lo macro, ¿no? A los grandes temas, a las implicaciones relacionadas con el desarrollo. Siempre es muy estimulante. De repente los economistas regionalistas perdemos de vista las grandes tendencias, entonces regresar a esta serie de temáticas y escuchar a mis colegas ha resultado muy estimulante. Y en realidad mi ponencia, podríamos decir, juega dos bandas entre lo expuesto por Leo y por Leobardo, en el sentido de que yo voy a tratar de hablar de algunos elementos de carácter regional, las denominadas economías de aglomeración, pero vinculando los efectos que éstas tienen con el agregado de la inversión extranjera directa en la manufactura y total, ¿no? Entonces, me muevo, repito, a dos bandas entre esos dos elementos. Y bueno, hay que comentar que los resultados, como mi colega, como Leobardo, que vamos a presentar aquí, son todavía preliminares, muy de carácter descriptivo. Sin embargo, hemos encontrado por ahí algunos elementos preliminares que me parece pertinente compartir con ustedes. Y de forma muy precisa, el objetivo de esta ponencia es analizar, como adelantaba yo, la relación entre este concepto que se denomina en la literatura economías de aglomeración, particularmente en la manufactura mexicana, a nivel de entidad federativa. Hay por ahí algunos esfuerzos sobre la medición de este fenómeno a nivel municipal. Sin embargo, las estadísticas, particularmente para la inversión extranjera directa, no ayudan mucho cuando tratamos de bajar el nivel de desagregación. Entonces será pues la relación entre las economías de aglomeración en la manufactura y la inversión extranjera directa, también por nivel de entidad federativa. Bien, entonces vamos adelante, por favor, si me apoyas con la siguiente diapositiva. Voy a comentar los elementos que vienen apuntados en esta lámina. Comentaré rápidamente algunos elementos relacionados con la inversión extranjera directa desde una perspectiva multicausal. Decía justamente que producto de los resultados de los esfuerzos de investigación de mi colega Samuel con su servidor, me he familiarizado justamente con esta serie de temáticas vinculadas con la inversión extranjera directa y encontramos un muy interesante punto de contacto en términos de una de las causas de los alicientes, digámoslo así, de la inversión extranjera directa. Entonces me referiré brevemente a esta serie de aspectos. Por otro lado, y derivado justamente de la serie de ideas anteriores, comentaré un aspecto específico en términos teóricos, lo que tiene que ver con las denominadas economías de aglomeración, es decir, cómo la localización y lo que se sucede en el espacio juega un papel importante en términos de ser uno de los múltiples determinantes de la inversión extranjera directa. Pasaré después a comentar algunos elementos teóricos y empíricos que logré identificar en la literatura existente que se acercan a medir esta relación. Presentaré posteriormente algunos elementos de carácter exploratorio inicial sobre esta relación y finalmente presentaré una ruta en términos de una propuesta de modelación econométrica
No así los resultados, repito, esto es un trabajo en marcha y quizá algunas reflexiones derivadas de esta serie de elementos. Pasamos a la siguiente, por favor. Como decía, justamente el hecho de tener esta aproximación y esta oportunidad de platicar con colegas que ven los fenómenos desde una perspectiva más agregada, me ha hecho poner en mi radar, digámoslo así, la complejidad que existe sobre la determinación de las decisiones de inversión extranjera directa de una empresa multinacional. Por ejemplo, podríamos recurrir a este denominado paradigma ecléctico de Olli, que resulta útil para analizar cómo múltiples variables inciden en estas decisiones de las empresas multinacionales para llevar a cabo sus esfuerzos de inversión fuera de sus fronteras. Y fundamentalmente este paradigma sintetiza esta multiplicidad de determinantes en ventajas de tres tipos. Primero, las ventajas denominadas de propiedad, que tiene que ver con que las empresas poseen únicas y sostenibles ventajas de tener la propiedad frente a otras empresas locales y otras empresas de diferentes nacionalidades. Ventajas entonces de tipo propiedad. Dos, ventajas de internalización. Estas ventajas están asociadas a que una empresa multinacional perciba que es de su interés agregar valor a sus ventajas existentes en lugar de venderlas o de transferirlas a empresas extranjeras independientes. Son justamente las ventajas de internacionalización. Y el tercer tipo de ventajas, las ventajas de localización, tienen que ver con que las empresas satisfagan sus intereses globales mediante la creación o acceso o utilización de sus ventajas en el extranjero. Además, supone una distribución espacial desigual de los recursos, de las capacidades institucionales vinculadas a la localización, y es justamente de este último tipo de ventajas en donde encontramos un vínculo con las denominadas economías de aglomeración. Entonces, de toda esta multitud de fenómenos que inciden en la determinación de la inversión extranjera directa, yo solamente me referiré a uno de ellos, y vale la pena esta consideración en la medida en que asumimos pues que es un fenómeno muy complejo. Nosotros nos centraremos únicamente, además, en uno de los aspectos de estas ventajas de localización. Respecto a este último tipo de ventajas, las ventajas de localización, las hay de diferente naturaleza. Por ejemplo, la búsqueda de mercado que se orienta por el tamaño al que va dirigido. Por ejemplo, también la búsqueda de recursos que se orienta por el tipo de costos, terrenos, construcción, alquiler. La búsqueda de eficiencia orientada hacia la productividad, vinculada a los costos de transporte, la comunicación. Por ejemplo, también podríamos encontrar la búsqueda de activos estratégicos que se orientan a las políticas de competencia, entre otro tipo de activos. Además de todas estas ventajas de localización, particularmente es de mi interés en este avance que estamos presentando aquí, referirme justamente a las denominadas economías de aglomeración. Y es justamente allí en donde el espacio cobra vital importancia en términos de las decisiones de localización de las empresas y particularmente del destino de la inversión extranjera directa. Pasamos, por favor, a la siguiente, ese mapita, por favor. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que el espacio importa? En este mapa presentamos el valor agregado y el porcentaje de participación en el valor agregado de los 10 municipios más importantes, de los 50 municipios más importantes, de los 100 y de los 200 municipios más importantes. Si me apoyas con la siguiente, por favor. Por ejemplo, los 10 municipios que más contribuyen a la generación del valor agregado explican prácticamente la quinta parte del valor agregado generado particularmente en las manufacturas. Si pasamos a la siguiente, nos damos cuenta de que el 68% del valor agregado de las manufacturas se explica solamente
con los 50 primeros municipios. Si pasamos a la siguiente, nos damos cuenta de que ya el 85% del valor agregado de las manufacturas está concentrado en apenas 100 municipios. Y si vamos a la siguiente, nos podemos dar cuenta que en realidad la producción manufacturera en este país es explicada apenas por menos de la 10ª parte de los 2.500 municipios que concentran la actividad económica manufacturera. Es decir, hay una altísima concentración de la actividad económica manufacturera en el país. Y esto, entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Y esto, entonces, se asocia a determinado tipo de ventajas que las unidades económicas aprovechan justamente de la localización o de la cercanía en los entornos territoriales. Este mapa que estamos viendo en este momento no se refiere a la orografía de los Estados Unidos, sino más bien a la concentración de la actividad económica. La actividad económica no se distribuye de forma homogénea en el espacio, repito, sino que se concentra. ¿Qué es entonces? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es entonces lo que explica este fenómeno de la concentración de la actividad económica? Podríamos hablar en términos muy generales de dos grandes tipos de ventajas. Por ejemplo, el primer tipo de estas ventajas, que son en primera instancia analizadas por Marshall, se refieren a las denominadas economías de localización. Las economías de localización plantean la existencia de derramas de conocimiento locales, la concentración de trabajadores especializados y la presencia de insumos locales. Todos estos elementos confieren ventajas a las unidades económicas del mismo sector que participan o que están vinculadas por sus procesos productivos, pero también vinculadas en un espacio de concentración territorial. Economías de localización. Por otro lado, también en términos teóricos podemos encontrar los elementos relacionados a la variedad de la actividad económica, los trabajos desarrollados de una serie de contribuciones teóricas, como por ejemplo las de McCann y Van Orp, explican estas ventajas de las economías de urbanización, en donde es la diversidad y no la especificidad de una actividad económica lo que confiere estas ventajas a las unidades económicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, hay elementos que favorecen la concentración de la actividad económica y es en este contexto que nos interesa explorar la relación que existe entre estas fuerzas, entre las economías de aglomeración y la presencia de la inversión extranjera directa en nuestro país. Haciendo una revisión de la literatura existente en torno al estudio de este fenómeno, vemos que es un problema frecuentemente estudiado en la literatura internacional. Por ejemplo, trabajos desarrollados en Italia que estudian la relación entre la estructura productiva local, es decir, la especialización por un lado y por otro la diversidad, encuentra que justamente hay una relación o la especialización sectorial está correlacionada con la inversión extranjera directa. Estas denominadas externalidades de tipo Marshall, Arrow y Romer, están entonces operando como un elemento que influye en la atracción de inversión extranjera directa a nivel regional. Estudios también desarrollados en China, centrados en el estudio de la aglomeración y el papel que juegan las instituciones en el lugar de la elección de la inversión extranjera directa, se han desarrollado por los trabajos de Lu, Du y Tao. Ellos encuentran que las aglomeraciones e instituciones regionales fuertes promueven la atracción de inversión extranjera directa. Es más, que las aglomeraciones pueden ayudar a superar las barreras institucionales. Es decir, allí donde las instituciones no operan de forma fuerte, consolidada, son estas economías de aglomeración las que operan como un factor de atracción de la inversión extranjera directa. Hay otros trabajos también desarrollados en China, en donde justamente se profundiza sobre estos factores institucionales que van en línea con lo que previamente he mencionado. Los factores institucionales tienden a perder importancia en China cuando se igualan las políticas fiscales entre las regiones y más bien son las fuerzas o las economías de aglomeración en su modalidad de localización o de urbanización las que han jugado un papel cada vez más importante como un elemento que explica la inversión extranjera directa en China. De forma semejante, también estudios en Irlanda, en donde se analiza la política regional y las economías de aglomeración en
en la influencia que estos factores tienen en la ubicación de las empresas multinacionales. La política regional, en los resultados de estos estudios para Irlanda, se ha identificado que promueve la ubicación de las empresas multinacionales, pero de baja tecnología. En cambio, las economías urbanas se ha encontrado evidencia de que promueven la ubicación de las empresas multinacionales, pero de alta tecnología. Por otro lado, las economías de localización, es decir, aquellas vinculadas a la localización de un solo sector, parece que, particularmente para el caso de Irlanda, no presentan ningún efecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Para el caso de México, ¿qué evidencia fue posible encontrar en los estudios preliminares en torno a estas dos fuerzas? Para el caso de las economías de aglomeración, en la versión de las economías de localización, se ha podido identificar que hay que se estudia cómo afectan los flujos anuales estatales de inversión extranjera directa en la manufactura. Estudios como el de Jordan de 2008 y 2012, como el de Fonseca y Llamosa Rosas, han encontrado justamente no solamente una relación entre los efectos que a nivel espacial tiene la inversión extranjera directa, sino también en términos de lo que está relacionado con las economías de localización. Por otro lado, también el efecto de las economías de aglomeración, pero en la modalidad de las economías de urbanización, es decir, la variedad que existe de la actividad económica, se ha encontrado que existe un efecto positivo en trabajos como el de Molik o el de Escobar, y trabajos como el de Jordan y el de Fonseca y Llamosa Rosas, que ya he mencionado, se ha identificado que estas economías de urbanización, las economías de diversidad, digámoslo así, tienen un escaso impacto o un nulo impacto. 5 minutos, por favor. Perfecto. Las economías, para ir pasando pues a los resultados preliminares, en términos de los efectos de derramas sobre la inversión extranjera directa, se han encontrado efectos positivos en estos trabajos preliminares. Hoy pues, en vista de que, vamos a pasar a la siguiente, por favor, de que estamos sobre el tiempo. Yo creo que esta parte me la puedo saltar. Vamos a la que sigue, Ahí. ¿Qué hay en términos entonces de la actividad económica en términos de estas fuerzas de concentración? Este pequeño mapa que estoy mostrando aquí evidencia la participación relativa de la manufactura antes de la entrada en vigor de esta actualización del Tratado de Comercial América del Norte. Muestra la concentración de la actividad económica manufacturera y si ponemos la siguiente, por favor, nos vamos a dar cuenta entonces que antes de la puesta en marcha del TEMEC y después de la puesta en marcha, esta concentración o esta especialización de la actividad económica en la manufactura muestra en realidad pocos cambios en los patrones de especialización. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí presento el coeficiente de localización en la manufactura, en donde observamos un patrón semejante al mostrado por la participación relativa. Estamos viendo la participación, el coeficiente de especialización en la manufactura a nivel de entidad federativa para 2019. Si ponemos la siguiente, podemos darnos cuenta de que encontramos un escenario similar. Es decir, estas fuerzas, las economías de aglomeración medidas de forma preliminar a partir del coeficiente de localización y de la participación relativa, no muestran cambios sustanciales antes y después de la modificación en este tratado comercial. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, estos efectos de las economías de aglomeración medidas a partir justamente del coeficiente de localización y de la inversión extranjera directa en la manufactura. En esta gráfica mostramos el índice de Moran, que es el índice más utilizado para medir la autocorrelación espacial local. La línea azul da cuenta de la asociación espacial del coeficiente de localización, es decir, las economías de aglomeración en la manufactura. Y si bien presenta un valor relativamente reducido, llama la atención que se muestra relativamente constante en el periodo analizado entre 2010 y 2022. Si bien a partir de 2020 empieza a evidenciarse un crecimiento de estas fuerzas de aglomeración en la especialización de la manufactura medida a partir del coeficiente de localización. Por otro lado, los efectos espaciales de la inversión extranjera directa, medidos a partir de esta línea roja, podrán ustedes evidenciar que tiene un patrón absolutamente irregular.
Hay periodos en los que se muestra unas fuerzas de aglomeración medidas por este índice notables, particularmente en el periodo que va de 2014 a 2016. Sin embargo, a partir de 2020, este efecto tiende a desaparecer. Todos estos elementos, pasamos a la siguiente ya para ir arribando hacia el final, todos estos elementos ponen de manifiesto la necesidad de profundizar de forma más rigurosa en la relación que existe entre inversión extranjera directa y economías de aglomeración. Y en realidad esto es una invitación a que sigan los trabajos, la publicación de estos trabajos hacia los próximos meses, porque presentaremos allí una propuesta de modelación en donde buscamos medir justamente no solamente los efectos de la especialización sobre la inversión extranjera directa, sino sus efectos espaciales. Entonces, ya para ir cerrando, pasamos a la siguiente, por favor, solamente como reflexiones finales. A nivel exploratorio anual, no son nítidos los efectos espaciales de la inversión extranjera directa por esta alta variabilidad. Segundo, encontramos cierta regularidad en los efectos de aglomeración de la manufactura, lo que nos lleva justamente a la necesidad de plantear medidas más finas, más precisas, para medir justamente los efectos de aglomeración. Además, surge la necesidad de estudiar de forma precisa y además la dificultad que esto conlleva en los cambios en la reglamentación para profundizar en términos específicos cómo la inversión extranjera directa se ha visto o no afectada por estos cambios en la reglamentación. Deberemos tomar en cuenta entonces una multitud de elementos para, como variables de control, debido a que, como había mencionado, esto es un fenómeno multicausal y complejo. Y además, dificultades derivadas en términos de distinguir con precisión entre el fenómeno de interés, es decir, la puesta en marcha del TEMEC y los efectos de la inversión extranjera directa, y los fenómenos que han trastocado la economía global. Por ejemplo, será de particular interés distinguir los efectos relacionados con el rompimiento de las cadenas de suministro derivadas de la COVID-19 y el cierre de actividades y la guerra. Es decir, hay una maraña de fenómenos multicausales que exigen estudiar con precisión esta serie de elementos o la relación que hemos nosotros planteado. Son entonces solamente resultados preliminares. Dejo a su consideración esta serie de elementos y estaremos presentando más adelante los resultados del modelo propuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Prudencio. Y bueno, ahora vamos a invitar a esta mesa a nuestras colegas que están conectadas de manera remota. En primer lugar, a la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú, quien nos va a presentar la ponencia Evaluación del impacto de la inversión extranjera directa en México. Ella es doctora en Economía, titulada con honores por la Universidad de Barcelona en 2003, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada con mérito académico en 1997. Sus áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, fue directora del Centro de Investigaciones Económicas de la UAM de 2016 a 2022. Desde 2003 es profesora de tiempo completo en la UAM, actualmente directora de la Facultad de Economía de esta misma institución. Muchísimas gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Samuel, muchísimas gracias por la invitación, muy interesantes y muy contenta de compartir el panel con tan prestigiados investigadores. Y a mi amigo Leobardo Platas, qué gusto verte, aunque sea a distancia. Y bueno, comentarles, este es un trabajo que estamos realizando el doctor Edgardo Ayala del Tecnológico de Monterrey y una servidora, que son los efectos económicos de la inversión extranjera y directa en Nuevo León, como bien lo comentaron. Y bueno, primero que nada le voy a ceder la palabra al doctor Edgardo, que nos va a comentar el contexto y una aplicación. Este trabajo tiene una mezcla de aplicaciones, tanto que tienen que ver con econometría como multisectorial. Adelante, Edgardo. Permítanme un momento, capaz si está... Si me pueden hacer el favor de abrirle la cámara y el micrófono. Lo estamos checando, doctora. Listo, ya está. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos. Si quieren, bueno,
empezamos. Miren, el trabajo que vamos a presentar, al igual que algunos de los que se han presentado, también está en un estado, digamos, exploratorio o preliminar, ¿sí? Básicamente nos concentramos en la inversión extranjera en Nuevo León, y lo que nos interesa va a ser cuantificar los efectos que la inversión extranjera que está recibiendo el Estado pueda tener sobre la economía estatal, ¿no? Variables como empleo, etcétera, etcétera. Entonces, adelantándome un poco, lo que vamos a hacer es combinar algunas estimaciones de un modelo econométrico, que no voy a entrar mucho al detalle, pero sí les voy a dar un poquito la idea de la especificación, combinarlo con un análisis de insumo producto regional para ver y tener una idea del orden de magnitud de los efectos que pueda tener esta inversión extranjera que se prevé pueda entrar en forma importante en el Estado. Entonces, lo primero voy a poner algo de introducción de por qué nos interesa esto y por qué creemos que Nuevo León es un estado de singular importancia para este fenómeno del nearshoring o la inversión extranjera. Entonces, la primera filmina nos recuerda un poco esta ventana de oportunidades que está generando con el nearshoring. Algunas de las causas, ahí las pongo, sobre todo tiene que ver mucho esto con el panorama geopolítico, pero también hay otros causales que han hecho que las empresas se desplacen hacia México en general y Nuevo León en lo particular. Por ejemplo, un caso interesante es esto de los altos costos de transporte que se dio después del COVID y de la disrupción de las cadenas de suministro. Del lado derecho les presento un índice que se usa o que es representativo de los costos de transporte de las mercancías, y como se pueden dar cuenta desde antes, el pico que se da acá ya con el COVID es como 5 o 6 veces más grande que los costos que había antes de la pandemia. Entonces, esto ha hecho, por ejemplo, en Nuevo León, hay un municipio muy cercano aquí a Monterrey que se llama Salinas Victoria, y ahí ya se han establecido como 20 o 30 empresas de China, o sea, de chinos, o empresas chinas que fabrican muebles y muebles de jardín, etcétera, etcétera. Y ellos principalmente aducen que lo que detonó que buscar lugares para producir y exportar a Estados Unidos fueron los costos de transporte. O sea, este tipo de cosas mató cualquier rentabilidad de seguir mandando productos desde China, ¿no? La segunda, los salarios competitivos. Si le das a la siguiente slide, ahí tenemos algunas estimaciones de cómo, por ejemplo, el lado izquierdo podemos ver que en China ya en los últimos 5 o 7 años ya los salarios en manufactura son más grandes que en México. Los costos laborales unitarios también han crecido fuertemente en China, en México no tanto, ¿no? Entonces, esa ventaja que tenía China de alguna forma se ha ido evaporando. La otra cuestión importante es esto del TEMEC, ¿sí? Y que es el motivo del seminario. Efectivamente, la renegociación, como ya se explicó muy bien en la parte automotriz, eleva algunos contenidos regionales, establece esta cuestión de ciertos contenidos en zonas con salarios de $16 o más, y esto definitivamente son malas noticias en términos de libre comercio. Parecería que son muy malas noticias para México, ¿sí? Sin embargo, estimaciones que se han hecho, por ejemplo, ahí menciono una de Bosch-Fischer, establecen que al final del día estos impedimentos al comercio equivalen como un arancel relativamente pequeño, ¿no? Relativamente 3%, etcétera. Y a la larga, tal como se mencionaba ahorita en la parte de la industria automotriz, pudiera ser que trajera más beneficios para México en el sentido de elevar contenidos regionales, elevar salarios, etcétera. Y la principal ventaja al final del día de esta negociación es que brinda, o sea, el TEMEC al final del día es una de las instituciones más importantes para México, para la economía mexicana, tanto de que va a tener un marco de estabilidad económica, digámoslo así, con sus socios
comerciales. Esto es muy, muy importante, si vemos desde el punto de vista político, aún y cuando regresara Trump, etcétera, etcétera, lo más seguro es de que este marco institucional va a perdurar por al menos una década más, ¿no? Si continuamos, esto que ha traído, pues del lado izquierdo tenemos la inversión extranjera, y como se puede ver, si comparamos los primeros 10 años del siglo con los siguientes, pues ha habido un brinco, tal vez unos 10,000 millones de dólares por ahí. Del lado derecho, lo que vemos es esta línea morada, con excepción del donde se cayó fuertemente por la pandemia, por obvias razones, pero en general la inversión extranjera más importante, que es más de la mitad, es la que tiene que ver con manufacturas y el sector industrial, ¿no? Entonces, esto es una característica importante. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros proponemos que y es relativamente obvio al ver la evidencia ya anecdótica de las industrias, de que la inversión extranjera es el antecedente para incrementar la plataforma de exportación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos del lado derecho, aquí es un corte transversal de la inversión acumulada extranjera del 2010 al 2019, antes de la pandemia. Cada punto es un estado, y lo que tenemos es el cambio de las exportaciones no petroleras, que es es el símil de las manufactureras, también de los estados, y con excepción de este punto que está a la derecha, que es la Ciudad de México, pues se ve una clara, una relación positiva bastante clara, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, si nos regresamos, algunos estudios que la siguiente, que han estudiado, que han abordado esta cuestión de nearshoring, lo que han hecho es decir, bueno, ¿cuál es el potencial de México en el nearshoring? Dicen, bueno, ¿qué segmentos de exportación a Estados Unidos puede reemplazar México de China? ¿Sí? Y haciendo este análisis así a un nivel bastante microscópico, el BID ha encontrado que hay unas oportunidades por alrededor de 75,000 millones de dólares. JP Morgan en otro estudio lo estima en 155,000. Total, estos números están alrededor de unos 100,000 millones de dólares en un lapso de 10 años. Esto implicaría que para poder aumentar exportaciones en esos niveles necesitaríamos también inversión extranjera en cantidades relativamente parecidas, ¿no? Entonces, esa es la ventana de oportunidades que creemos que se abre, ¿no? Ahora sí, si nos vamos para el siguiente, ahora sí ya entramos en Nuevo León. Si vemos la gráfica que está del lado izquierdo, la línea, ahí está el porcentaje que atrae los principales estados de México, y la línea de color naranja o café tipo Movimiento Ciudadano, que es el que gobierna ahorita el estado, es Nuevo León. Si ustedes se fijan, aproximadamente como desde el 2017 en adelante, Nuevo León pues ya lleva como cinco años siendo el estado líder en atracción de inversión extranjera directa en el país, ¿no? Impulsado ya recientemente por la industria automotriz, prácticamente la industria de la empresa de Kia, y pues ahora hay que agregar Tesla próximamente, ¿no? Del lado derecho de esta misma tenemos dos, aquí hicimos unas, no me voy a meter al detalle, pero así como en la presentación pasada que se hicieron cuotas de localización, aquí también hicimos lo mismo, pero en un índice agregado de exportaciones y inversión extranjera. Y mientras más oscuro es el estado, implica que tiene más ventajas en este tipo de economías de aglomeración. Y vemos que, por ejemplo, para la fabricación de aparatos eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica, etcétera, pues Nuevo León está, al igual que Coahuila, como los principales estados, y obviamente también Baja California. Y en equipos de transporte, si bien no es el principal como Baja California o Coahuila, ya presenta una buena incidencia en esta industria. El 70% de toda la inversión
que atrae Nuevo León es industrial y como vamos a ver más adelante, y yo no voy a explicar, es prácticamente un solo sector. Finalmente, de mi parte, antes de pasarle a Joana, hicimos que una de las primeras preguntas desde el punto de vista cuantitativo, dijimos, bueno, si tomamos la inversión extranjera y la asociamos, en el caso para Nuevo León, con series de tiempo, no un curso de estado, sino simplemente para Nuevo León, y tratamos de predecir las exportaciones que se generan, ¿qué medida podemos encontrar de sensibilidad? Entonces, para eso estimamos 3 tipos de modelos, ¿no? Que no voy a entrar al detalle de las estimaciones, simplemente les voy a dar el resultado. El primero son los modelos ARDLs, que son modelos dinámicos muy sencillos, donde la variable dependiente la corren contra rezagos de esa variable dependiente y rezagos el valor contemporáneo y rezagos de la variable predeterminada. En este caso, la X sería la inversión extranjera directa y Y sería el cambio de las exportaciones. También lo que hicimos es permitir que hubiera algo de endogeneidad. Entonces, decidimos usar también vectores autorregresivos y vectores con corrección de errores en caso si están cointegradas, etcétera. Y ahí les pongo las principales variables en estos modelos que ya incluyen más de una variable dependiente, tienen que ver con medidas de actividad económica y del empleo en Nuevo León. Y también pusimos como exógenas la inversión extranjera directa y la actividad económica de Estados Unidos. Bien, lo importante aquí, toda esta historia, y no tengo mucho tiempo para explicar detalles, pero créanme que no importa el modelo, siempre encontramos más o menos una sensibilidad del orden de 0.2 a 0.25, es decir, una elasticidad, perdón. Es decir, si se incrementa 10% la inversión extranjera directa, más o menos a largo plazo, después de 5 años, observamos que hay un incremento aproximadamente 2.5% en las exportaciones, que las exportaciones, pues en Nuevo León ya son bastante grandes, o sea que sí estamos hablando de varios miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, ya con estos datos, ahora sí, ya Joana nos va a explicar cómo con base a estas estimaciones, lo complementamos con un modelo multisectorial. Sí, muchísimas gracias, Edgardo. Y bueno, comentarles que tomamos la matriz Insumo Producto Nacional del 2018, que es parte de lo que sería el apartado de investigación que está realizando el INEGI. No es la matriz 2018 oficial, es una estimación. Y aplicamos el método de FLE, que es muy conocido, es uno de los métodos que se ha probado que es de los que dan un mejor desempeño cuando se manejan regionalizaciones. Y lo hicimos de esta manera y generamos una matriz de insumo producto para Nuevo León para el 2018 con un detalle sectorial de 32 actividades económicas. Decidir por qué estas 32 actividades, porque es el desglose que se maneja del Producto Interno Bruto a nivel estatal. Entonces, especialmente esta matriz, uno de los puntos que es bien importante es que cumple con el PIB oficial del INEGI para el caso del estado de Nuevo León. Asimismo, comentarles que se hicieron unos ajustes en la parte de lo que es el pago al capital y al trabajo, que está basado en trabajos anteriores que hemos elaborado el doctor Edgardo y yo. Aquí comentarles que se les dio una imputación del valor económico de lo que es la parte de el ingreso que reciben los cuenta propia, los empleadores y los trabajadores sin pago que podemos asignar a que es pago al trabajo. Entonces, esto lo hicimos, no me voy a detener en los detalles, con todo gusto a quien le interese esta metodología se la podemos compartir sin ningún problema, pero si hay un ajuste, se le está dando valor al trabajo relacionado con estos tipos de ocupación. Y muy bien, estimamos multiplicadores, analizamos primero la estructura productiva y especialmente los quiero alertar en este punto. La estructura productiva de Nuevo León en el 2018 se distingue porque un sector que es el líder exportador
y que es el principal receptor de inversión extranjera directa, que va acorde con la historia que les está platicando Edgardo, es el sector de fabricación de maquinaria y equipo, en donde está considerado los aparatos electrónicos, electrodomésticos, eléctricos, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y de autopartes. Este sector es impresionante, casi le llega en aportación al sector construcción en el estado de Nuevo León, 8.4% del VAB estatal, pero estamos hablando que es un sector independiente. ¿Qué quiere decir independiente en la terminología de insumo-producto? Que al menos con la estructura productiva del 2018 estamos hablando que este sector tiene eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás más débiles que el sector promedio del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, 5 minutos, por favor. Y claro, esto quiere decir que tiene poca proveeduría local, que es uno de los warnings que podemos manejar. El hecho de que sea tan importante aportando al valor agregado es porque es un bonche de exportaciones, es impresionante el volumen, pero por peso es bajo el contenido de valor agregado. Entonces, el tema es alertarlos en este punto. Si bien el nearshoring puede ayudar a regionalizar, eso es lo que esperamos y hay que capitalizarlo definitivamente. Aquí les da el último ejercicio, les voy a comentar rapidito el ejercicio que se hizo. Se analizó información de la Secretaría de Economía del Estado de Nuevo León. Utilizamos la DENUE, el Directorio de Unidades Económicas, para identificar en qué sector estaban cada una de las empresas que estaban manejando inversión en el 2022 y encontramos que el 91.9% es en el sector de fabricación de maquinaria y equipo. 4.2%, como comentó el doctor Edgardo, son empresas chinas relacionadas con muebles, 2.5 industria alimentaria, 1.1 servicios profesionales y los demás pues muy poquito. Comercio al por mayor, 0.3%, 0.1 en la industria textil. Entonces, con esto lo que nos dimos a la tarea fue de calcular unos multiplicadores de impacto. Unos multiplicadores ponderados con esta inversión, multiplicador del empleo, del valor agregado y del ingreso laboral. Y encontramos que por cada $1,000,000 de inversión, de exportaciones ya capitalizadas que se realizaran, tendríamos un incremento en el empleo de prácticamente un empleo y de valor agregado de 577,500 pesos. En ingreso laboral de 162,100 pesos por cada $1,000,000. Esto todo está en términos de millones de pesos constantes del 2018 para ir acorde con los valores de la matriz insumo-producto. Aplicamos la elasticidad que calculó el doctor Edgardo y encontramos cuál sería la expansión generada por el incremento observado del 2021 al 2022 en la inversión extranjera directa y encontramos valores que en términos relativos están entre 1.5 de empleo con relación al nivel del 2021, 1.4 de valor agregado y 1.6% de remuneraciones. Entonces, los impactos son pequeños debido a que, dado el periodo de análisis y considerando cuál es el sector principal receptor de inversión y la baja proveeduría local, pues obviamente genera que las expansiones sean pequeñas. Esperamos que con el nearshoring esto se pueda ser más alto, que se potencie y que lleguemos en esta filmina. Les ponemos los resultados de un estudio que hicimos para el estado de Nuevo León, en donde vemos, por ejemplo, que el valor agregado vinculado a las exportaciones manufactureras en Corea y en Alemania llega a un 28 o un 24%. ¿Por qué? Porque exportan tecnología, exportan bienes y servicios con alto contenido de valor agregado. Nosotros andamos México 11.5, Nuevo León 13.2. Nos falta mucho y ese es nuestro reto. Ojalá y que podamos con el nearshoring entrar en esta dinámica, subir a la proveeduría local a todas estas nuevas inversiones y convertirnos en una economía en donde se promueva la generación de bienes y servicios de alta tecnología, que esto obviamente repercute en mejores salarios y en mayor calidad de vida. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones de política pública. Algunos de mis compañeros ya mencionaron algunas. Impulsar políticas de mejora regulatoria,
implementar políticas de fomento a la proveeduría local, como les comentaba, impulsar la inversión en infraestructura, especialmente en todo lo que tiene que ver electricidad y lo que es agua tratada, refinar las reglas de fomento a la inversión, manejar y cuidar mucho lo que viene siendo el contenido regional. Si bien el TEMEC ayuda, pero como quiera no hay que descuidar. Vincular a las empresas con las universidades para poder generar ese empate de habilidades requeridas por las nuevas inversiones y lo que nosotros estamos egresando, las habilidades que tienen nuestros egresados. Impulsar, obviamente, la inversión en ciencia y tecnología de nuestro sector empresarial nacional. Y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Muy contentos de estar con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Joana y al doctor Edgardo. Y bueno, vamos a encaminarnos hacia nuestra última ponencia. En este caso saludamos buen día a la doctora Song Xiaoyu. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becaria en la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado estancia de investigación en la Academia de Ciencias Sociales de China. Cuenta con publicaciones académicas en español, inglés y chino sobre la salida de la inversión directa de China y temas de cooperación económica entre China y América Latina y el Caribe. Adelante, doctora Song. Buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí la escuchamos. Ok, permítame compartir mi presentación. Listo. ¿Me confirman si ya pueden ver mi presentación? Así es, sí la podemos ver. Bueno, muy buena tarde en México y mucho saludos a todos los colegas que están en esta mesa. Y pido una disculpa y muchas gracias por este ajuste por mesa. Yo pertenecía a la mesa 3 sobre el tema de China ante TEMEC, pero por cuestión de diferente horario me iba a tocar como las 2, 3 en la madrugada aquí en China. Entonces, gracias al comité organizador de haberme permitido realizar este ajuste y reintegrarme en esta mesa 5 con el tema de conducta de la OFDI China en Norteamérica, ¿no? Ante el TEMEC. La OFDI China, aquí explico muy brevemente, se refiere a la... bueno, aquí me salió unas solicitudes para entrar a la sala. Listo. La OFDI China es la abreviación del término de Overseas Foreign Direct Investment, o en español, la salida de inversión extranjera directa. Es decir, aquí voy a hablar sobre los flujos de la salida de inversión directa china, ¿no? hacia el extranjero. Bueno, es una parte de un proyecto de investigación que va en marcha y aquí comparto algunos avances que me parecen relevantes y personales, ¿no? Primero, el tema de la inversión extranjera directa personalmente me parece un tópico muy interesante porque siempre, si partimos de su definición, se refiere a inversión que va hacia largo plazo, ¿no? Que abarcan temas de transferencia de tecnología y otros intereses duraderos que van mucho más allá del simple financiamiento. Entonces, es un tema muy interesante y me parece a mí cuando este tema se aplica con el caso de China, se vuelve un tema todavía más fascinante, ¿no? El fenómeno o la inversión extranjera directa en China relativamente tiene muy poco tiempo de historia. Como pueden observar en este gráfico, el registro oficial de estadísticas de la inversión extranjera directa en China se empezó apenas desde el año 2002.
Es decir, llevamos un poquito más de 20 años de registro oficial, ¿no? Y como pueden observar aquí son los datos de los acervos, ¿no? De la OFDI, que menciono, a lo mejor ahí algunos de ustedes ya están muy familiarizados con este tema y otros no tanto. Y también para aclarar, ¿no? Que la inversión extranjera directa se registra, pueden ser en términos de flujos o en acervos. En términos de acervos, pueden observar una tendencia creciente desde que empezó el registro oficial de estadísticas en China hasta la fecha. En 2021 se registra un total de 2.785 mil millones de dólares de acervo. Y como en la siguiente gráfica, en términos de flujos, pueden observar que hoy día la última estadística que tenemos es que en el año 2021 se registró un flujo de 178.82 mil millones de dólares. Con estas cifras, China para el año 2021, digamos, en términos de flujo, la OFDI China ocupa un 10% más o menos de los flujos totales de IED global y ocupan el segundo lugar, ¿no? Como la segunda fuente mayor como de IED. Y en términos de acervo, China para el año 2021, la OFDI China tiene una participación, digamos, del 16.7% en los flujos globales de OFDI, ¿no? Y también ocupa como un tercer lugar, según el informe de UNCTAD, que es una organización que solemos usar, ¿no? En el momento de analizar la IED. Bueno, y aquí quisiera compartir con ustedes algunas características de la OFDI China. Bueno, aquí como pueden ver, en los últimos 10, 11 años, a partir de 2010 hasta 2021, la participación de los flujos de OFDI China en el mundo van creciendo y especialmente después de 2016 tiene una participación de 2 dígitos, ¿no? Como había mencionado, en este transcurso de un poco más de 20 años, China se convirtió desde un, digamos, ¿cómo se llama? Receptor de IED neto, hasta en 2015 se convirtió en un emisor neto de IED, ¿no? Es decir, a partir del año 2015, China por primera vez emitió más inversión directa que recibir, ¿no? IED. ¿Y por qué se puede lograr, digamos, lograr hacer un emisor neto de IED a nivel mundial, teniendo en cuenta que pues China tiene una cuenta de capital cerrada y en muy poquito tiempo, ¿no? Que sobre todo desde la apertura y reforma económica es un país que padecía, ¿no? Un déficit de financiamiento. Aquí les dejo estas dudas porque por la limitación de tiempo no puedo ampliar mucho a todos estos temas. Por eso en un principio decía, cuando el tema de IED se aplica para el caso de China, se vuelve todavía fascinante. Pues les dejo a ustedes estas, ¿cómo se llama? Dudas o preguntas, por si sean de sus intereses en sus tesis o estudios, ¿no? Bueno, y otra característica que quisiera mencionar sobre la OFDI China es la propiedad, ¿no?
En años, por ejemplo, hablamos de un promedio casi todavía cerca de un 50% de la OFDI China es por parte de empresas públicas, ¿no? Es una cifra o un dato que no se observa en muchos otros países, digamos, y en años, por ejemplo, en 2006, este porcentaje de propiedad pública o participación de empresas públicas llegó a ser hasta un 80%. Entonces, cuando hablamos de la IE de China, estamos ligándonos a fuerza con las empresas públicas chinas, ¿no? Bueno, esto tiene una implicación muy importante en el momento de cooperación económica con los países, ¿no? Con los distintos países, porque estas empresas públicas no necesariamente siguen una racionalidad económica estrictamente y por ende, como pueden observar también, los resultados de las inversiones extranjeras, de inversión directa a China, o las empresas no necesariamente tienen un resultado de ganancia positiva, ¿no? Es decir, muchas empresas chinas que invierten en el extranjero no tienen, ¿cómo se llama? Tienen pérdidas, ¿no? Incluso pérdidas económicas. ¿Y por qué? Porque muchos proyectos de inversión son realizados o son productos por una estrategia o promoción de las políticas, estrategias del sector público chino por motivo en búsqueda de, por ejemplo, recursos naturales, activos estratégicos, como tecnología o experiencias gerenciales, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos, a lo mejor no gozan de una ganancia económica positiva, pero es como parte del proceso de búsqueda de tecnología, etcétera. Bueno, seguimos todavía y por región, como vamos entrando al tema de hoy, la OFDI China por distribución geográfica, podemos observar en este gráfico que Asia ocupa aquí casi cerca de un 80%, ¿no? Creo que aquí pasó algo, se borró por el dedo. El primer destino por región es Asia y especialmente para la zona de Hong Kong. Después sigue el continente de América Latina y el Caribe, quien ocupa un 25% en la recepción de la IE de China. Aquí quisiera mencionar, pareciera que América Latina y el Caribe recibe un buen porcentaje de la inversión directa a China. Sin embargo, si desagregamos estas cifras, un 80 o casi 90% de la IE de China dirigida a América Latina y el Caribe se ha destinado a los lugares que le llamamos destinos con fines especiales, tales como, las Islas Caimanes, las Islas Vírgenes Británicas, estos lugares, ¿no? Que tienen, ¿cómo se llama? Ofrecen estímulos o facilidades fiscales o muchas veces se le llaman paraísos fiscales, ¿no? Y aquí es muy interesante que esta parte de inversión extranjera directa muchas veces no es extranjera, digamos. ¿Por qué? Porque esta parte de inversión directa a China toca estas tierras que le llaman destinos con fines especiales y después muchas veces se retornan al territorio chino como inversión extranjera para poder gozar de los
como le llamamos, de los estímulos que ofrecen el sector público chino, ¿no? A la inversión extranjera directa. Por eso digo, muchas veces esta inversión extranjera no es extranjera. Es un tema muy importante y se los comparto aquí. Entonces, esto tiene implicación muy importante también porque es capital chino que toca tierra primero en estas islas y luego se retorna a China como si fueran capital extranjero, pero realmente es el mismo capital que se ha salido del país. Y pues actualmente y lamentablemente todavía esta cifra está incluida en el registro de estadísticas de inversión extranjera directa. No, todavía no se han aplicado, por lo menos en China, este descuento de esta parte de inversión que tocan dos tierras, ¿no? Que tocan una tierra extranjera y regresan, ¿no? Que no necesariamente generan los beneficios que puedan generar una inversión extranjera directa de verdad, que es como generación de empleo, eh, transferencia de tecnología, perdón, etcétera, ¿no? Bueno, y después para el tema de hoy, para la zona TEMEC, que sabemos que son los 3 países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. En China, en el registro oficial en China, estas cifras todavía para América del Norte, como pueden ver en esta diapositiva, aquí nada más se refieren a 2 países, ¿no? Estados Unidos y Canadá. México, los datos de México está incluido en este caso de América Latina y el Caribe. Bueno, entonces aquí ya mencioné algunas otras características relevantes de la OFDI China, ¿no? Seguimos. Bueno, entramos al tema de hoy, concretamente OFDI China en TEMEC, es decir, en Canadá, Estados Unidos y México. Me voy a concentrar en este caso más en Estados Unidos y México, ¿no? En esta gráfica estamos viendo la OFDI China en la región TEMEC durante el periodo 2012 a 2021. Aunque el TEMEC sabemos que entró en vigor a partir de julio de 2020. La línea amarilla es la totalidad de la inversión directa china en esta zona y luego los 3 colores representan respectivamente a Canadá, Estados Unidos y México. Podemos observar muy claramente que la tendencia general está dominada por las estadísticas de Estados Unidos, ¿no? De hecho, es el país ¿cómo se llama? Es el país que recibe más, es el segundo país que recibe más la inversión directa china, ¿no? Y en Canadá, Para pues 5 minutos. sí, en Canadá es una línea mucho más bajita y la inversión china en México es mínima, ¿no? Según datos de México, de Secretaría de Economía, la inversión directa china en México solo representa cerca del 1% de la totalidad de IED que recibe México. Bueno, y esta es en términos de flujos. Y podemos ver que desde que entró vigor el TEMEC no observamos un cambio de tendencia notable. En Estados Unidos tiende a decrecer un poco, en Canadá crecer un poco, son cambios mínimos. Y vamos a ver ahora en términos de acervos. También desde el año 2020, hace 3 años para acá, son tendencias muy estables, no se han notado crecimiento importantes y la tendencia general también, ¿no? es dominada por las cifras de Estados Unidos. Y la participación sectorial,
como pueden ver en la zona de MEC, la Y de China para 2021, aquí un ejemplo es en términos flujos y acervos, son los principales sectores, la manufactura, finanza, arrendamiento, servicios de negocios, aquí o investigación científica y servicios técnicos, ¿no? Y para el caso de México, nada más menciono y dejo para su debate, la inversión directa china en México tiene una tendencia muy inestable. Hay años que sube este pico, como pueden ver, y hay años que hasta negativo, ¿no? Y pues de 2020 para acá, desde que entró en vigor TMEC, pues tiene una tendencia a la baja y esto tampoco es curioso ya que coincide con el periodo de la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera. Bueno, después de estas cifras, aquí quisiera compartir algunas reflexiones finales. El TMEC para la OFI China o para la economía china en la cooperación económica internacional hay estas siguientes implicaciones. Primero, quizá ustedes saben que en el TMEC hay una cláusula, si no mal recuerdo, es el artículo 10 de la cláusula 32, donde se establece que si algún país del TMEC quiere entrar en negociaciones sobre un posible tratado de libre comercio con economías no de mercado, está sujeto a, no me acuerdo, como a sanciones, o es decir, uno de los tres países no pueden negociar un tratado de libre comercio con una economía no mercado, ¿no? Esto sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa todavía no reconoce el estatus de la economía china como una de mercado. Por ejemplo, México no puede empezar una negociación con China sobre el tema de un tratado de libre comercio. Esto le llamamos una cláusula de píldora venenosa. Y después una segunda reflexión sobre, como en las presentaciones anteriores también había destacado, que el TMEC, uno de los puntos importantes de TMEC es que han establecido reglas una regla de origen más estricta, sobre todo en sectores textil y automóvil, sobre todo del contenido, ¿no?, regional en la producción de estos dos sectores. Esto también tiene mucha implicación, ¿no?, que sobre el acero, por ejemplo, aluminio importado de China, y las primeras dos reflexiones aquí podemos concluir preliminarmente que el TMEC tiene muy claramente una apuntación sobre o hacia China, ¿no? En la participación en esta cadena en la zona TMEC. ¿Y qué afectaciones tiene para China, por lo menos en corto plazo? Por lo menos en inversión extranjera directa, como podemos ver, en estos 3 años desde la implementación de TMEC, no se ha observado una notable tendencia a la baja o a la subida. Y pues sobre el tema que está muy de moda del nearshoring, friendshoring o reshoring, tampoco, en mi opinión personal, va a ser en corto plazo, por lo menos muy rápido y fácil. Sí se están, ¿cómo se llaman?, los medios de comunicación, o vemos muchos anuncios, ¿no?, que tal fábrica se traslada a Vietnam, a México. Por ejemplo, vemos que Tesla anunció su implantación de fábrica en Nuevo León. Sin embargo, si observamos, si fuera así, digamos, el nearshoring, pero si analizamos, por ejemplo, en el caso de Tesla, concretamente en el sector de automóvil,
En el comercio binacional, por ejemplo, entre México y China, cerca del 80% de la importación mexicana de China son bienes intermedios que necesitan para el ensamblaje, ¿no? En el sector automóvil. Entonces, si bien fuera el caso de Tesla en Nuevo León, por ejemplo, está la fábrica. Sin embargo, la proveeduría de Tesla, por ejemplo, que la pieza principal, que es la batería, proviene de China, ¿no? Entonces se tendría que importar todos estos insumos para poder ensamblar este coche Tesla, el producto finalizado, ¿no? Entonces, para mí, ¿cómo se llama? Una primera reflexión, quizá en corto plazo o relacionado con lo de nearshoring, esta reubicación de fábricas manufactureras, quizá aumentaría las exportaciones chinas, por lo menos, por ejemplo, para el caso de México, ¿no? Y un otro aspecto de esto, de la moneda, es que si bien Estados Unidos con este TEMEC quiere contener a China en términos de comercio, pues como había mencionado, en México se están yendo muchas empresas chinas para ver posibilidades de trasladar su producción en México, ¿no? Y para poder gozar. Doctora, ya estamos sobre tiempo para que pueda hacer una conclusión. Sí, ya estoy en eso. Para poder gozar o evitar de esas barreras, ¿no? Arancelarias. Y esto tiene una implicación en la reconfiguración de la cadena global de valor. Entonces, yo concluyo aquí que TEMEC no es un simple tratado de libre comercio, porque libre comercio no hay, y es una estrategia de Estados Unidos como America First, y es una consecuencia de la desindustrialización en Estados Unidos desde los años 90, ¿no? Y hoy día pues estamos viviendo estas consecuencias en términos de empleo, etcétera. Y al último, pues, si bien fuera cierto esto del nearshoring, bajo el TEMEC, entonces los costos de producción tiene una implicación directa e inmediata en los precios finales de todos los productos, ¿no? De textil y automóvil que lo van a asumir los consumidores. Bueno, aquí los dejo. Muchas gracias por la atención. Agradecemos la presentación de la doctora Song. Por tiempo, vamos a invitarles a que si hay alguna pregunta o duda al respecto, se pueda hacer llegar por correo estas preguntas a la organización del seminario y que a su vez se les harán llegar a las y los ponentes. Por lo tanto, bueno, para concluir esta mesa me voy a permitir leer la constancia que se les va a entregar a cada una de nuestras ponentes y nuestros ponentes. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, otorga la presente constancia a Leo Guzmán Anaya como ponente en el Foro Nacional TEMEC, un balance a 3 años de su implementación. En la mesa número 5, Inversión extranjera directa, con la ponencia El TEMEC y la inversión extranjera directa japonesa automotriz en México. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 19 de junio del 2023, y firma el director de la Facultad de Economía, maestro Eduardo Vega López. En este caso, se emitieron las mismas constancias para la doctora María Guadalupe Lugo Sánchez, para la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú y el doctor Edgardo Arturo Ayala Gaitán, así como para el doctor Leobardo Pedro Plata Pérez, el doctor Jaime Alberto Prudencio Vázquez y la doctora Xiaoyu Song. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y recordarles que mañana reiniciamos, tiene que venir el comercial. Mañana retomamos actividades con la mesa 6 titulada TEMEC y Desarrollo Económico a las 10 de la mañana y continuaremos con el programa del resto del día. Muchísimas gracias.